primer encuentro en línea, nos pareció interesante ubicarnos para ver en qué lugar del camino estamos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y vamos a repasar juntos en qué lugar del camino estamos. A ver, esto es nada nuevo, no se asusten, es exactamente lo que venimos trabajando. Nosotros hemos partido de un foro de discusión en que se nos desafió a ver cómo vincular los deberes para con Dios con la misión del movimiento y como parte del método, digamos, ¿no? Ese primer foro, que como todos los primeros foros de discusión son más tibios, porque recién estamos empezando, se continuó con un primer trabajo que es, che, de nuestras asociaciones, de nuestros proyectos educativos, de las propias asociaciones, veamos cómo presentar justamente en una presentación, en un PowerPoint, en un Prezi, en algún documento, o en un video, puede ser, qué sé yo, presentar cómo relacionar los deberes para con Dios con el área de crecimiento espiritualidad, digamos, el área de crecimiento en el espíritu. El segundo foro de discusión ya ahí nos mete en dos documentos, uno de ellos son las líneas directrices para el desarrollo espiritual religioso, y que ahora leyendo ese documento dice, che, ok, y ahora, ¿cómo relacionamos método y método Scout y desarrollo espiritual? Y finalmente desembolcamos en el trabajo de campo 2, que es, ok, hemos visto el pilar o los pilares de nuestro movimiento Scout y los deberes para con Dios. Hemos estado analizando desde nuestras asociaciones el proyecto educativo y ver cómo relacionamos los deberes para con Dios con el crecimiento en el área espiritual. Hemos estado tratando de discutir un poquito cómo relacionar método y desarrollo espiritual. Y ahora sí, con todo eso que tenemos en la cabeza, deberíamos poder expresar nuestras opiniones sobre lo que es en la actualidad la educación en la fe dentro del movimiento Scout. ¿Sí? Y el desafío que nos hace el curso es, che, ¿hay algo para cambiar? Y si hay algo para cambiar, ¿qué sería, digamos, no? Por eso es el documento. Y ustedes van notando que uno cuando lo ve así, dice, che, esto tiene un sentido, digamos, ¿no? Arranco de lo básico, pero de lo básico en cuanto a base, a sustentación, sobre la cual está sustentado todo esto, y voy metiéndome después de conocer, de leer, de discutir, de leer los comentarios de los demás, voy metiéndome en un análisis personal, pero es como que la primera parte es lo que es, porque así está, digamos, hasta ahora por lo menos. Y después, bueno, viene el desafío. Y si yo tuviese que cambiar algo, ¿qué sería? Y acá aparece, y esto no pretende ser en absoluto un resumen de, de toda la riqueza, estos son algunos de las cuestiones que ustedes mismos o algunos de sus compañeros o compañeras han puesto tanto en el foro, en alguno de los dos foros, como en alguno de los trabajos ya presentados, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, los deberes para con Dios implican, entre otras cosas, lealtad a la religión que expresamos, teniendo presente que nuestro primer artículo habla de amar a Dios y vivir plenamente su fe. Esto se realiza a través de la promesa. Los deberes para con Dios son un modo de desarrollo integral del aprendizaje. Los deberes para con Dios implican reconocerse parte de una religión. Los deberes para con Dios se centran en fomentar el crecimiento espiritual. Se busca fomentar la exploración. O sea, hemos ido ensayando o hemos ido copiando o hemos ido transcribiendo algunas de las cuestiones que fueron apareciendo tanto de nuestra primera producción, cuando no nos habíamos metido fuertemente en la lectura de los documentos, como en lo que los documentos dicen, digamos, ¿no? Y así van apareciendo cuestiones. Obviamente, esto de ninguna manera en una sola pantalla intenta capturar toda la riqueza de lo que se ha dicho, se ha escrito y lo que se va a escribir y decir todavía. Sin embargo, acá se nota que hay algunas interpretaciones diferentes respecto de lo que es religión, espíritu, fe, cuáles son principios, cuáles son deberes. Hay algunas cosas que van y vienen y algunos inclusive se animaron a hacer algunas preguntas, que fue las preguntas filosóficas de Claudio, que nos dijeron, che, a ver,
¿qué les parece a ustedes de este tema, digamos, no? Y si bien nosotros vamos a llegar a una instancia muy linda que es la de compartir los trabajos entre todos para que todos puedan opinarlo, hasta ahora eso no está en público. Entonces nos permitimos, nosotros que hemos visto todo esto que está yendo y viniendo, nos permitimos plantearnos cuatro grupos de inquietudes. Algunas de estas son que han surgido concretamente de algunos de ustedes. De hecho, Claudio reconocerá su letra en algunas de estas, digamos, ¿no? Pero es como que hay cuatro cuestiones que nos las planteamos no en formato de aseveración, sino en formato de preguntas para ver qué es lo que nos moviliza a nosotros, digamos, ¿no? Las cuatro son, así como el primer artículo de la ley Scout dice que el Scout ama a Dios y vive plenamente su fe, che, ¿qué significa hoy, en octubre del 2023, qué significa amar a Dios? ¿Sí? ¿Qué significa vivir plenamente la fe? Cuando muchas veces nuestros chicos y nuestros colegas dirigentes o educadores todavía se sienten en búsqueda y ni siquiera pueden responder si tienen fe o no. ¿Sí? Por otro lado, nuestros documentos nos dicen que la definición religiosa o tener una definición religiosa es un signo de madurez en los educadores y que, a pesar de eso, los chicos están en búsqueda y, por lo tanto, la fe es un permanente descubrimiento y una búsqueda continua de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy, por lo menos en Estado Argentina, que se pida la definición de una pertenencia religiosa o no? Y si efectivamente esto es un signo de madurez. Por otro lado, y ya lo hemos escuchado muchas veces, y muchos de los textos que ustedes han escrito aparece este tema, como inclusive como una interpretación del a Dios orando y con el mazo dando, pero este tema de espiritualidad y el servicio, que para nosotros es tan claro, a veces da la impresión que con el servicio es suficiente y que con esto es altruista. Entonces, el crecimiento en la espiritualidad es un texto que surgió de uno de los documentos del Sínodo de Copasca, que muchas veces el crecimiento en el área espiritual se ve en acciones de servicios hacia los demás, como en actitud de servicio a los demás, y no tanto en los gestos religiosos, digamos, ¿no? Y mucho menos en la pertenencia a una institución. Entonces, ¿hasta qué punto se reduce la espiritualidad al gesto altruista de la buena acción y del servicio? Y por último, y es una frase textual tomada de uno de los documentos que ustedes tienen que leer, el movimiento Scout ayuda y motiva y anima a los fieles de cada religión a ser verdaderos católicos, verdaderos musulmanes, verdaderos budistas, o sea, verdaderos en lo que sea de su confesión. Y nuestra pregunta o la pregunta para nosotros es, ¿pueden nuestros scouts católicos, nuestras scouts católicos, ser mejores católicos porque son scouts? ¿Hasta ahí llega nuestro compromiso con la fe? ¿Qué pasa con nuestros scouts, nuestras scouts que están en búsqueda o que directamente dicen, che, yo no soy creyente? Y un poquito este es el desafío, digamos, ¿no? Lo que hemos estado escribiendo, pensando, o que van a estar escribiendo o leyendo, puesto en estas cuatro preguntas o estas cuatro temáticas, como para ver cómo nos interpela a Planteando nosotros. Luis. Así que por eso compartimos en el grupo general esa última diapositiva, ¿sí? Así podemos laburar sobre los interrogantes que aparecen ahí. No lo tomen como, vamos a hacerlo en este orden y vamos a, no, para que no terminamos la primera, no. Tómenlo, ¿sí? Es todo junto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como bien lo explicaba recién Luis, no es una cosa de, ay, a ver, le vamos a tomar examen y después en el plenario cada uno, a ver la pregunta uno, no. No, lo que hayan podido conversar, es más, pueden salir otros interrogantes por ahí, Tal cual. ¿no? O definir que alguno de ellos no es correcto, que no serviría para este momento. Bueno, eso lo definen ustedes. Pero lo importante es empezar a conocernos. Quiero armar los grupos en función de cómo están siendo tutoreados, porque hay uno de los módulos, casi en el final, que va a haber un trabajo en grupo. Y entonces, de paso, así ustedes pueden ir también conociéndose un poco más, ¿no? Cómo piensa uno, cómo piensa el otro. Así después, cuando armen el trabajo, puedan llevarlo a la práctica, ¿no? Una
una pequeña aclaración para Pablo, que justo entró ahora. Pablo no es de Scout de Argentina, ¿sí? Pablo es de una disca, de la disca La Rioja, ¿verdad, Pablo? A ver si estoy errándole. Así que planteamos en esa diapositiva un par de frases que están en algún documento de Scout de Argentina, pero como interrogantes, ¿sí? En definitivas, no importa qué asociación, en cuál asociación estemos prestando nuestro servicio, porque la realidad que vivimos es la misma. Si las personas, los niños, niñas y jóvenes a los cuales nos dirigimos son similares en cuanto a la realidad que viven, al contexto que cada uno vive, más allá de las provincias, ¿no? Por supuesto, que ahí ya también hay una variación y está bueno poder compartirlo. Así nosotros Así que, vamos a como entrar, digamos, no hablando tanto de iglesia directamente, digamos así, pero por el lado de las emociones, de los sentimientos, y lo vamos llevando. Y hay un cambio de nota. Pero mucho del cuestionamiento va por el lado de la institución, más que por ahí por la fe. Sí, yo creo que también va por el descreimiento de la institución, me parece, porque me parece que si están en el movimiento Scout es porque creen en algo y cuando ayudan a otros, yo creo que siguen un poco lo que dice Dios de ayudar al prójimo, entonces me parece que va en la institución, que los chicos están como descreídos en la institución, me parece. Más las ramas mayores, la manada, por ahí los scouts, por ahí los podés llevar a lo que es la iglesia y todo eso, pero me parece que las ramas mayores están descreídos en la institución de la iglesia. Y más, ahora nosotros como grupo nos ha cambiado muchísimo el tema de la institución porque han venido curas jóvenes que medio que están en la onda de ellos, entonces es como si lo está llevando de a poco que nos gusta, pero sí, me parece que tenés razón, Pablo, que los chicos están medio descreídos de la institución, no de la religión, me parece. Y otra, discúlpame, parezco hablo yo solo, ¿no? Otra me parece que también es el acompañamiento. ¿Sí? Por ahí como que sos parte de una parroquia, pero marchas solo. Sí, Por ahí es lo que nos pasó a nosotros. En un tiempo fue así, es como si éramos parte de la parroquia, pero estábamos como medio excluidos. Cuando vinieron estos dos curistas, es como si nos cambió totalmente. No estábamos acostumbrados a todo ese movimiento de la parroquia y todo, pero no, nos gusta, nos gusta. A nosotros nos pasó que únicamente nos llamaban a la parroquia para cuando había que baldear o había que mover Exactamente. bancos. Eran como los che pibes, digamos así, los de Sí, sí, mantenimiento. sí, Y hasta un exactamente lo día le mismo. dije, o sea, también podemos hacer otras cosas. Podemos estar a cargo de una misa, podemos hacer un arma, o sea, ampliemos. Y también yo creo que en el caso de los chicos, por ahí, yo hablo de mi grupo en particular, si no tienen la presencia del sacerdote o de alguien relacionado directamente con la iglesia, como que lo ven lejano. Vos podés hablarles que el Sí, cura es bueno, que no sé qué tanto, que canta muy lindo, que deseo, pero si no lo ven cantar, no van a saber que canta muy lindo. Yo creo que el sí. acompañamiento por ahí es fácil. Obviamente, también acá, por ejemplo, es una ciudad grande y por ahí tenemos un solo cura para toda la ciudad. Obviamente no le da el físico para andar por todos lados, el pobre cura. Pero por ahí, yo creo que eso estaría bueno, por ahí un poco más de acompañamiento. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a ver, ¿has tomado algo de nota, Cintia? Yo ¿Tuviste tomaba nota? notas, sí. Sí, iba Ah, anotando lo que. Dora, tomábamos nota. Sí, sí, sí. Dora, ¿no? Sí, Ah, sí. Sí. ¿viste? Eh, este, yo lo que pienso también un poco que un poco de respuesta está todo bien, ¿no? Que hemos escuchado recién, ¿no? Y está bueno que nos preguntemos, pero yo personalmente creo que la respuesta en lo personal yo la encontré en la carta de Juan, el capítulo 5,
acá el estudio me va seguramente a ayudar. Y el Cristo ha nacido de Dios y el que ama al Padre, también al que ha nacido de él. La señal que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos su mandamiento. El amor consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque hablando de Dios hacia el mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe y el amor, capítulo 5, del 1 al 5. Al 5. A mí me parece que lo primero cuando Jesús también dice en el Evangelio de Juan, yo estoy en el Padre, mi Padre está en mí, como yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. De alguna manera nosotros desde ahí creo que somos parte de ese amor de Dios, ¿no? Y en este planteo acá, señal que amamos al Hijo de Dios, amamos a Dios. Lo que decía, creo que Martín al principio, ¿no? Y también ustedes cuando hablan de los chicos, y esa plenitud se da en el amor, que Dios es amor. O sea, me cayó muchísimo la ficha cuando era jovencito en esto de que Dios es espíritu de amor y que eh, muchísimo en la sociedad, porque el amor está devaluado. Está devaluado como no sentimiento, como valor. O sea, está devaluado desde la plenitud. Y bueno, y el gordo está feliz, él está feliz, le encantan todas las propuestas que tienen que ver con el área espiritual, y la vez pasada hicimos un campamento y fue su primera vez, la primera vez que pisaba la parroquia, así que estaba fascinado, miraba para todos lados, preguntaba, y bueno, y en los sábados espera que vaya el padre Lisandro, y cuando viene el padre Lisandro y le pregunta y le habla. Entonces es una manera también de acercarlos, y esto de que, bueno, si no están, no están practicando ninguna fe, por ahí charlar con las familias, bueno, che, pero a ver, los abuelos, o no sé, o los bisabuelos, o los tíos, y buscar a ver qué otra fe por ahí practican, y acompañarlos en ese camino también. Tomé nota porque nosotros tenemos en la uni un nene que no ha tomado la comunión y cada vez que vamos a misa y los nenes van a comulgar, él se queda quietito esperando. Y una vez yo me acerqué y le pregunté que por qué no iba y ahí me dijo que nunca había hecho catequesis. Pero como yo no soy su dirigente, nunca se me cruzó por la cabeza plantearlo con la familia. Así que ahí lo anoté para pasárselo a los diri de él y que lo puedan charlar porque él espera ese momento, digamos. Claro. Ahora últimamente los padres tienen la idea de que cuando sean adolescentes o más grandes decidan por qué religión se van a bautizar. Eso también es una nueva postura de los padres de ahora, donde el niño, bueno, hay que explicarle de que Jesús no lo abandona, nuestro gran jefe no nos abandona, que lo sigue acompañando hasta que su familia decida, queda medio como horrible. Pero pobre niño, es la ilusión, porque los padres, algunos están negados, no lo van a bautizar. Hay otros que sí, cuando uno habla abiertamente, tienen esa postura. Y con respecto con otros credos, es interesante de que se los mostremos. Se puede hacer visitas a los templos. Aquí en Córdoba lo organiza el Ministerio de Educación, no lo podemos lograr todavía a nivel scout, que es lo que estoy tratando, porque los días sábados la sinagoga está cerrada, entonces no me la prestan. Ese es el problema. Día de semana sí, y es interesante, más que nada, los jóvenes como preguntan en la mezquita y en la sinagoga. Las iglesias evangélicas son muy similares a las nuestras, lo único que se diferencia es que ellos no tienen, al no creer en los santos, no tienen imágenes y tampoco creen en algunos signos, no en todos. Por eso también es importante hablar con la familia o con el pastor
Y con respecto, por ejemplo, nosotros que hacemos la luz de la paz de Belén, si el pastor acepta, y algunos pastores y algunas religiones que aceptan de poder participar de esa ceremonia. Bueno, y no hablamos más nosotros. Vos sabés que este año hicimos un encuentro con la paz, bueno, lo organizó la parroquia de acá de Ayacucho, y fue extensivo a todos los pastores. Y no sé, éramos como 10 iglesias más o menos. Y claro, no. ¿sí? Lo que se Ya vivió en ese momento. Hicimos un informe nosotros de lo que hicieron. Sí, muy bueno, muy interesante es lo que estamos logrando en algunos lugares. Si nos pasan Sí. fotos, nosotros podemos compartirlo a nivel nacional. Claro. Pero es interesante eso, de tratar de brindarle, o que ellos averigüen, hacer tanto los caminantes como los rovers, alguna actividad, hacer como tipos plenarios. Es Sí, cuestión más también por del ahí educador. Claro, por ahí viste que los adolescentes como que ellos te preguntan más, y por ahí está bueno aprovechar esta parte. Por ahí en las ramas más chicas es el descubrir, ¿viste? Una vuelta en uno de los últimos cursos que hice de programa, de Manada, me dice uno de los que estaba dando el grupo, me dice, vos lo presentás, dice, hablas de Jesús, dice, te movés así, dice, como si Jesús fuera canchero, lo presentás como si Jesús fuera canchero. Le digo, pero es que en realidad uno lo tiene que presentar así, o sea, no como alguien inalcanzable. Le digo, Jesús está dentro nuestro. Le digo, uno cuando, o por lo menos yo cuando les hablo a mis novatos y a mis novenas de Jesús, le hablo de su hermano mayor, le digo. Entonces, es como que para ellos es más familiar. Y bueno, y por ahí en ese momento compartí algunas de las cosas que por ahí planteamos acá en nuestro grupo. Esto de que no es ir a dar la catequesis. Yo no doy catequesis porque no soy catequista. No seas charlatana. Ay, no soy buena, no soy charlatana, pero estoy hablando. Entonces, bueno, por ejemplo, en una oportunidad organizamos una pequeña adoración eucarística. A tus amigas, vení, las vamos a invitar. Bueno. Y como es, y después en otra oportunidad a través de juegos, esto de, ya les decía, ¿vieron el del reloj? Que vos girás la soga con la bolsa con pelotas de trapo, y entonces era el juego del pescador, que Jesús llamaba a todos los pescadores. Entonces el Balú en ese momento hacía de reloj y daba, y al que le tocaba la bolsa se convertía en pescador. Entonces son como juegos para la manada que les encanta, ¿viste? Es como de que de esa manera también ellos van aprendiendo un poco lo que van haciendo. Y después ponele también, no sé, en un campamento de guía de patrulla poder hablar y reflexionar, para un cachito, sobre la parábola del ciego, ponele. Entonces, cómo uno guía al otro y poder a partir de eso, por ejemplo, charlar sobre los roles del guía y del subguía. Son por ahí cosas que en lo cotidiano a veces se nos olvida de que los chicos necesitan el juego y lo simple, ¿no? De que no hay que hablarle tanto, sino ir a lo sencillo, a lo que ellos pueden comprender. Estaba pensando así en general, la cuestión está complicada, hacer funcionar las recetas de siempre. Bueno, muy rápidamente, en 2 minutitos, uno de cada grupo que quiera contarle al otro grupo lo que pudieron charlar, alguna pregunta más que quedó, alguna duda, o respuestas increíbles que ya consiguieron como grupo, qué sé yo. El que tenga ganas, el que haya anotado. Bueno, San Mateo está por aquí, va a anotar. Hay que anotar algo anotó Dora. Sí, algo anoté. El tema es que no pudimos avanzar mucho en las preguntas porque nos fuimos, ahondamos un montón y bueno, una cosa fue llevando a la otra y la verdad que sí son muy, muy profundas las preguntas y salen muchas cosas. Así que bueno, yo fui anotando más o menos quién lo dijo, pero voy diciendo lo que más o menos anoté, si el que lo dijo lo quiere
quiere acotar algo más. Bueno, Martín comentaba que no podíamos disociar nuestro amor al gran jefe del amor hacia las demás personas, ¿no? Cualquiera sea su edad. Entonces hablaba del tema de que él como, no sé Martín si me expreso bien, que habías comentado que es tu amor a Dios era a través de las demás personas, quien fuera que estuviera, cualquiera sea su edad. Yo pienso que hablabas de beneficiarios o compañeros de grupo indistintamente. Después Pablo decía que es un amigo que está presente en sus acciones, que la fe va por el lado de la acción y mostrar a mi hermano lo que creo. Yo pienso que hablaba Pablo de dar testimonio. Y ahí decía que si los chicos nos ven y somos ejemplo, nos siguen, y que vivir la fe es ser coherente. No sé si tomé bien, Pablo. Después Claudio, bueno, que hablando de las preguntas que había puesto en su trabajo, en su foro, hablaba de qué es la expresión para alguien que no cree, hablando de los tiempos de hoy, ¿no? Que hay beneficiarios que no están definidos en lo que significa creer en Dios para ellos. Y que los tiempos han cambiado y que cambió también la manera de vivir la fe. Y que como que lo más importante es compartir el entusiasmo de vivir la fe y transmitirlo. No sé, Claudio, si está bien o querés agregar algo. No, está bien, más o menos es la idea. Más o menos. Como por ahí. acompañar procesos, más que transmitir un contenido, acompañar con entusiasmo un poco el crecimiento y esas búsquedas, mostrando que uno también está en búsqueda, que por tener fe no es que tiene todas las respuestas, ¿no? Después también decían que muchos cuestionan a la iglesia como institución, ¿no? Y que a veces, contando sus experiencias, que el cura está como idealizado, ¿no? Que piensan que está allá arriba y que no bajan a que es uno más como nosotros, que vive las mismas cosas que nosotros. Después también se habló de que si los chicos, no sé si es lo correcto o lo anoté más o menos, que si están en el movimiento Scout es porque creen en algo, pero que también se da de que, y sobre todo en las ramas mayores, se descree de las instituciones, ¿no? Que la cuestionan, sobre todo en las ramas mayores. Y comentaba también Cintia que en su grupo ha cambiado mucho esta visión por la llegada de curas jóvenes que han dado como más participación a nivel parroquial. Entonces salió también el tema del acompañamiento de las parroquias a los grupos de scouts, que acá decía que, bueno, que a veces supuestamente la parroquia tiene que acompañar, pero es un grupo que se siente que camina solo y que a veces se lo llama solamente para trabajar, no para acompañar desde la fe. Cualquier cosa del que haya dicho, si quiere pulir un poquito, dice. Después se hablaba, bueno, habló... Quedan 10 segundos. ¿Eh? Te quedan 10 segundos. Ay, no. Bueno, después habló Víctor Hugo, su respuesta fue desde el Evangelio, ¿no? Sintetizando en que Dios es amor, ¿no? Y que nosotros cuando leemos el Evangelio es Jesús quien nos habla. Después que se hablaba de que todas las cosas en cuanto a fe tienen la complicación por la diversidad que hay hoy y que con los adolescentes no es fácil, que cómo acompañamos eso. Y después el tema de tener seguridad en lo que creemos y respetar al otro y escucharlo y ver qué significa para el otro tener fe. Y también se habló de que no es simple lograr la plenitud en cuanto a la fe. Y bueno, los planteos de cuestionarnos si somos testimonio o no nos ayudan a madurar, y también tenemos que tener en cuenta que muchos dirigentes jóvenes están en búsqueda y que no hay que presionarlos, sino acompañarlos. Y bueno, y después llegamos a la segunda pregunta, que decía que para enseñar al otro tengo que conocer lo que hace a mi fe
y también tengo que conocer a la persona a la que voy a acompañar y esa persona conocerme a mí, conocer a la comunidad a la que pertenezco para poder acompañar en la fe. Y bueno, creo que hasta ahí, más no, no noté. Si alguien quiere agregar algo que se me saltee, me lo dice. Gracias, Dora. Vos siempre acordate que lo que decís vos está bien, no les preguntes a los otros, ya lo notaste, si no lo hubiera notado otro. Bien, grupo 2, el grupo María Magdalena. ¿Quién nos cuenta? Que no desaparezcan, ¿eh? Nosotros fuimos como más crueles. Ah, no. Crueles. No. No, por ahí yo lo que planteaba, que yo, viste, como que soy muy frontal a veces. Con respecto a los educadores, ¿no? Ponele esto que decía Dora en cuanto a los educadores jóvenes. Sí, hay una realidad, que muchos educadores jóvenes no creen y están en búsqueda. Y también hay otra realidad, que hay gente mayor que tuvo una crisis de fe y hoy se dice que está en búsqueda, ¿no? Entonces, por ahí lo que yo les comentaba a los chicos de la importancia que tiene el consejo de grupo, de cómo ayuda a esos educadores a resolver esa crisis, y si está en crisis con la religión católica, cómo la sana o busca otra en la que se sienta más cómodo. Lo que yo no estoy de acuerdo, y por ahí esa es la parte más chocante, es que un educador esté 6 meses, 1 año, 2 años en búsqueda. Para mí eso no es coherente con lo que propone el movimiento Scout. Para mí en algún momento, o sea, porque de eso habla la madurez que tiene uno también como adulto, ¿no? Esto, ¿no? Obvio que no sabemos todo. Es obvio que no sabemos todo, pero sí tener esta firmeza de lo que uno cree y de lo que porque uno educa con el ejemplo al más chico. Entonces, por ahí hablábamos más que nada de esto. Y sí en los jóvenes, y que cada vez es como más, se ve más esto de que hay muchos beneficiarios que sí, que están en búsqueda, y por ahí hablábamos esto de que si somos un grupo católico, porque por ejemplo en el mío pasó, de poder mostrar no solo la religión católica, sino de acompañarlo en el conocimiento de otras religiones, y que realmente sea el beneficiario y que elija en cuál de todas esas se siente cómodo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y después por el otro, esto de que uno dice, por ejemplo, no, bueno, no, yo la parte espiritual no la trabajo, y en realidad uno como educador no puede decir eso, porque como yo les decía, yo si no me gusta hacer campamento no puedo decir, ay no, como a mí no me gustan los campamentos, yo con mi unidad no voy a hacer ningún campamento y no voy a trabajar la vida al aire libre. Y no, porque eso es parte de las áreas de crecimiento, y uno como educador se compromete a educar en todas las áreas. Entonces yo creo que hay cosas que como adultos educadores las tenemos que tener bien claras y las tenemos que hacer lo mejor posible. Diferentes cuando hablamos de los beneficiarios, y bueno, sí, hay lobatos que les va a costar más el correr, hay otros que les va a costar más, no sé, la sociabilidad. Bueno, uno como educador ayuda, pero no me parece que el educador tenga esas dudas en cuanto a ningún área, ¿no? También es cierto esto que decía, ay, se me fue el nombre, que quedó, justo se nos cortó la charla, y que estaba muy bueno esto que decía, ay, no me sale el nombre. Pablo. De que es verdad, de que por ahí nos encontramos educadores en asambleas y se nos olvida todos los puntos de la ley, y nos peleamos, y suceden un montón de cosas que no deberían suceder, pero bueno, creo que eso también va en la madurez que uno va adquiriendo, y en esto de tratar de consensuar y de realmente cumplir con la ley y con el propósito que tiene el movimiento. ¿Alguno más del 2? Si no, arrancamos con un cierre
lo más corto posible y después vemos algunos aspectos técnicos que por ahí alguno tenga dudas. Bueno, muchas cosas estuvieron planteando y debe haber muchas más todavía por ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, el amor a Dios se demuestra a partir de los hermanos, ¿sí? Lo decía, era la pregunta que hacía Juan Pablo II en aquel encuentro a los jóvenes allá por el 87, cuando yo era joven, ¿sí? Y nos planteaba, ¿no? Quien dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos es un hipócrita, decía Juan Pablo II, ¿sí? Porque justamente el amor de Dios se demuestra a través de los hermanos. Y es un poco lo que recoge también nuestro fundador, el fundador de los Scouts, al decir que cuál es la verdadera felicidad, ¿sí? Porque todos nos quedamos con el último mensaje, con la parte dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Pero en realidad ese mensaje comienza con cuál es la verdadera felicidad. Esa es la pregunta, ¿no? Y Baden-Powell, como siempre, una respuesta corta. La verdadera felicidad, si querés ser feliz, hace felices a los demás, ¿sí? Esa es la clave por ahí, ¿no? El Papa Francisco hoy lo diría: nadie se salva solo, ¿sí? Contrarrestando lo que muchas veces la sociedad o los medios o los poderes concentrados nos meten como sálvese quien pueda. O sea, me salvo por lo que yo hago, yo puedo solo. Bueno, no se puede solo. Si somos seres sociales, ¿no? Y no hay manera que nos podamos salvar solo. Así que eso, sin lugar a dudas, el amor a Dios no se puede disociar del amor a los hermanos. Eh, También, como decía Pablo, San Pablo, no Pablo Postemki, este, eh, vos demostrame, bueno, creo que no era Pablo, no, bueno, no me acuerdo ahora, pero yo te puedo mostrar mi fe a través de mis obras, sí, la acción. Eso es un poco lo que Luis hoy rescataba del sínodo de Copasca, ¿no? Que muchas veces el servicio, la acción, es lo que nos mostraba en este camino de desarrollo espiritual. Pero le tengo que La, dar contenido. Si no la carta alcanza de solamente con Santiago, esa es la carta de Santiago. Santiago. Santiago, sí. Que la leímos hace poquito, pucha, ahí me olvidé. Em, el planteo, eso es un poco lo que decía Luis hace un rato, ¿no? Y también muchas veces, sí, accionamos mucho servicio, pero hay que darle contenido. Medio como que en uno de los cierres de foro de discusión, que todavía no lo subí, ahora, hoy voy a subir el foro de discusión 1, ahí hablamos o terminamos con una frase de Pedro: ay de mí, no, y de mí, esa es de Pablo, no puedo dejar de gritar lo que he visto y oído, de decir lo que he visto y oído. Si yo dejo nada más que en el servicio o en la contemplación de la naturaleza, o cuando vamos al campamento y estamos en actividades al aire libre, y sí, está Dios ahí presente, pero lo tengo que anunciar, ¿sí? De alguna manera tengo que mostrar que ese Dios está presente. No alcanza con la acción nada más. Por eso nuestro movimiento Scout, la propuesta del movimiento Scout, es la educación en valores, ¿sí? Hace que no sirve de nada solamente enseñar a armar una carpa. Porque de hecho, como lo hemos dicho, me parece que en alguna oportunidad, si no somos scouts, es probable que no armemos nunca una carpa en toda la vida, ¿sí? Entonces no me sirve, incluso como scout, salvo que vaya al grupo, es poco probable que arme una carpa en otro contexto. Ahora, si enseño a armar una carpa de la mejor manera posible, si practicamos nudos para poder hacer una construcción, lo que tengo que pensar ahí es qué valores pongo en juego. ¿Para qué me sirve armar una carpa en equipo? ¿Sí? ¿Para qué me sirve construir una mesa y para eso conozco nudos o sé cómo trabajar un par de troncos, ¿no? Todo eso no es el conocimiento por sí, sino también de qué manera eso me sirve para educar en valores. Y en la educación en valores parte, seguramente, porque no somos animales, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa por dentro. Y ahí es donde ingresa el tema de espiritualidad. En una de las preguntas, nosotros nombrábamos fe, espiritualidad, religión. Cuando nosotros éramos chicos, Luis, yo y alguno más, era lo mismo. Todo el mundo hablaba de religión, ¿sí? La palabra religión englobaba cualquier cuestión que tuviera que ver eh, con, con- con la fe, con la espiritualidad, con lo que sea, ¿no? Hoy podemos llegar a distinguir. De hecho, si ustedes leen las directrices que creo que se piden para el segundo,
para la clase 2, para el segundo trabajo, para la segunda clase, ahí van a ver que hay alguna idea, ¿sí?, para hoy, fe, espiritualidad y religión. E incluso nosotros lo hemos trabajado mucho desde la pandemia a la fecha, dentro de la Comisión de Pastoral Católica de SCAU Argentina, junto con Luis y algunos compañeros, Víctor, hemos laburado mucho el tema de fe, espiritualidad y religión, tratando de identificar si esos conceptos significan lo mismo, ¿sí?, hoy, como antes se podía englobar todo en una sola. Y nos hemos dado cuenta que no, o por lo menos nosotros decimos que no, ¿sí? Tratamos de buscar el concepto de cada palabra y a partir de lo que cada uno acciona, ve, podemos descubrir, podemos ir escuchando y tratando de discernir, hemos visto y hemos tratado de ver, bueno, pero ¿y cuál es el compromiso de nosotros como educadores? ¿Sí? La propuesta de programa de jóvenes, ¿a qué atiende? ¿A la fe, a la espiritualidad y a la religión? ¿A una de ellas? ¿A dos de ellas? ¿A las tres? ¿A ninguna? ¿Sí? Claro, cuando uno lee la constitución del movimiento Scout, ve que los deberes para con Dios, que es el primer foro que hicimos, son una cuestión innegociable. ¿Sí? Es innegociable. Llámalo como quieras, ¿sí? A ese Dios, ¿sí? Que una de las preguntas era, ¿algo trascendente? ¿Alguien? Decía Luis en la presentación. Bueno, llámalo como quieras, pero es irrenunciable. Voy a trabajar eso que nos pasa por dentro. Por eso un poco lo innegociable dentro de la propuesta de programa de jóvenes de cualquier organización Scout, sea o no de la Organización Mundial del Movimiento Scout, sea de Scout Argentina, sea de ADISCA, sea de la Federación de Scout Católicos, sea de la organización que sea, ¿sí? Tenemos algo innegociable. Hay lo que nos pasa por dentro, que nosotros lo relacionamos con el desarrollo espiritual, y eso le vale a todos. Somos seres trascendentes, somos capaces de pensar en mucho tiempo para adelante, ¿sí? Somos capaces de pensar más allá de nuestras necesidades físicas, fisiológicas, ¿sí? Como puede ser un perro. Un perro come cuando tiene hambre y alguien le da algo o busca, duerme cuando tiene sueño. Nosotros no, somos capaces de planificar nuestro sueño y de comer en horarios determinados. Y así como planificamos eso, también planificamos o me respondo qué quiero ser cuando sea grande. ¿Sí? Aunque no lo descubra del todo, aunque vaya tratando de leer los signos de los tiempos para ver qué tiene preparado Dios para mí. ¿Sí? Pero voy buscando esa posibilidad. Como somos seres trascendentes, nos pasa por adentro algo. Bueno, ese desarrollo espiritual es innegociable dentro de la propuesta de programa. Si nosotros hacemos bien esa parte, como cuando hacemos un juego en el cual queremos desarrollar el cuerpo, o el carácter, o lo social, o la creatividad, bueno, si nosotros hacemos bien esa tarea, algo nos va a pasar a los pibes y pibas que estamos acompañando, les va a pasar algo por dentro. ¿Sí? Y van a empezar a preguntarse y probablemente descubran la fe, porque la búsqueda es la búsqueda de la fe, no la búsqueda de una religión. Vamos a definir, esas son las definiciones que tomamos nosotros con Luis y con la Copasca. El desarrollo espiritual es lo que nos pasa por dentro, esa es espiritualidad. Es innegable, lo tenemos todos. Creamos o no creamos, hayamos descubierto, estemos en búsqueda, estemos en crisis, lo que sea, por adentro nos pasa algo. ¿Sí? Somos seres espirituales, nos va pasando algo con cada cosa que hacemos. Si eso nos permite descubrir la fe, ¿sí? Porque nos pasa, y entonces descubrimos que hay algo, alguien, ¿sí? Que lo hizo todo, que tiene un plan para mí, que fui pasando por cada cosa que uno va viviendo, ¿sí? Entonces seguramente descubriré la fe. Y como no somos, perdón, seres sociales y nadie se salva solo, y todo lo que dijimos recién, busco una comunidad de fe para poder vivir eso que me pasa por dentro. Para nosotros son como 3 peldaños. El desarrollo espiritual es innegociable, nos pasa indefectiblemente. Acá un paréntesis, cuando nosotros éramos chicos, si alguien te preguntaba cuáles son las religiones del mundo, uno con menos de los 10 dedos de las manos, podía contestar. ¿Sí? Hoy, a pesar de cómo nos bombardean los medios de información, los medios de comunicación, el poder de turno, nos bombardean con que no hace falta Dios, con que no existe, etcétera, etcétera, hoy hay, no sé, 500.000 credos
en el mundo, o formas de creer en algo. Y la mayoría a ese algo lo llaman Dios, o similar. ¿Sí? Con lo cual, por más que nos pasa por dentro, no hay manera. Entonces nosotros identificamos lo que nos pasa por dentro con espiritualidad, con algo que me va pasando. Eso me permite probablemente descubrir la fe, y ahí estoy en la búsqueda de eso. ¿Sí? Y después busco una religión. Hoy sería más que religión, eso que me religa con Dios, ¿sí? A la forma que mi comunidad de alguna manera elegimos para ligarnos con ese ser supremo, con ese Dios, con el gran jefe, como decimos los scouts. Esa es la expresión de fe que tenemos. En nuestro caso, somos católicos. Esa es nuestra expresión de fe. Esa sería nuestra religión. Si es que hoy religión significa lo mismo. Antes religión significaba todo lo que dijimos, ¿sí? Y era como más sencillo, pero los medios bombardeaban al revés. Nos bombardeaban con que teníamos que creer en Dios. Estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Hoy es al revés. ¿Sí? Hoy vivimos en un mundo que trata de ser lo más laicista posible, ¿sí? Como que no necesitamos de nadie. Eso nos permite pensar en que me puedo salvar solo, ¿sí? Pero bueno, no es así. Si nosotros en esa búsqueda que decíamos recién, tomo lo que decía Nadia hace un rato, ¿podemos mostrar otras expresiones de fe o tenemos que mostrar nuestro testimonio? O sea, la tarea, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, la tarea del movimiento Scout, desde el programa de jóvenes, tenemos que ir a, de alguna manera, informarnos sobre las distintas expresiones de fe, por ejemplo, que hay en mi ciudad, para que el pibe pueda elegir. No me sirve, me parece. Porque si no tiene fe, por más que le muestre cualquiera de las formas de expresar la fe, no le va a servir. Ahora, si yo sí recupero los valores que pongo en juego cada vez que hago una tarea, una acción en el grupo Scout, probablemente descubra la fe. Y si me ve a mí y mi testimonio, al equipo de educadores y su testimonio, ¿sí? De fe, no de proselitismo católico, ¿sí? Sino de fe. ¿Cómo vivo yo mi fe? Que estoy alegre por vivir mi fe, que asisto a mi comunidad de fe, etc. La persona se va a preguntar. Es como cualquier fiesta. Cuando yo voy caminando por la vereda y paso por un pasillo, y en el pasillo escucho una música que me gusta a mí, mirá qué lindo debe estar, y escucho gente que se ríe, que está bailando, y yo tengo ganas de entrar a la fiesta. Yo tengo ganas. Me encantaría entrar para ver por qué la están pasando bien. Bueno, ese es el testimonio que nosotros debemos brindar, sí, convencidos, no figurativo para que el otro entienda que, no, figurativo. Por eso digo, y había una pregunta por ahí que me lo anoté. Acá. Alguien decía por ahí, estamos en los scouts porque creemos en algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, nuestro directorio de Pastoral Scout Católica expresa, en uno de sus puntos, no me voy a acordar ahora, que el 50 y pico, expresa, ¿sí? Que no habla de un porcentaje, pero la mayoría de los niños, niñas, jóvenes y adultos que se incorporan al movimiento Scout no lo hacen para buscar a Dios. Lo hacen por otras cosas, por 1000 cosas. La mayoría de las veces por el contacto con la naturaleza, la vida de naturaleza, el servicio, pero algo por los valores, el altruismo, decíamos por ahí, por esas cuestiones, porque son muy poquitos los que ingresan porque está en la parroquia y entonces es una forma de vivir mi fe. No es tan así. Por eso, y no voy a decir algo más para continuar con esto, porque vamos a ir más en algún módulo más adelante, y bueno, de hecho, van a tener que leer ahora en el módulo 2, ahí presentamos otro documento importantísimo para nosotros, ¿sí? Que cuando lo lean, los va a atrapar. Y ahí va a plantear, solamente expolio esto, ¿no? El movimiento Scout, ¿sí? Es un lugar para evangelizar. Y no voy a decir más nada. Y no voy a decir más nada. Es decir, todos los que ingresan al grupo Scout, ¿sí? Es una forma de evangelizar, en el caso de algún grupo Scout homogéneo, católico, o alguien que está en parroquia, o incluso un heterogéneo que tenga en su mayoría, o que tenga muchos educadores católicos. ¿Sí? Por más que
yo estoy en un grupo heterogéneo y entonces tengo de distintas confesiones o hay pibes en búsqueda, por supuesto yo no puedo hacer proselitismo, pero eso no quita que yo no grite porque no puedo dejar de anunciar lo que he visto y oído. ¿Sí? Y cuando nosotros, y ahora lo van a ver en el módulo 3, no en el 2, cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza, pasan cosas y ahí hay una labor importante de parte de los educadores y educadoras, sin lugar a dudas. Y ahí es donde tal vez tengamos que hacer un poquito más fuerte el tema de la evangelización en el movimiento Scout. Y bueno, ustedes decían mucho, es cierto, bueno, en el caso de los adultos, que es tema, ¿no? Sabemos que nuestros jóvenes, ¿sí? Bueno, los lobatos, los castores, los scouts, probablemente sea un poco más sencillo trabajar el desarrollo espiritual. No cuestionan tanto a las instituciones, como sí planteaban ahí. O sea, se lo ve más a la iglesia como institución, ¿sí? Que como pueblo de Dios. Muchas veces yo mismo, bueno, yo discutía con mi obispo y le decía, che, yo estoy ¿cómo estás, Jorge? Yo estoy en crisis, le digo. Epa, viste, me miraba, crisis, ¿pero por qué que estás en crisis? No, yo no tengo crisis de fe. De fe no tengo crisis. Estoy en crisis con mis obispos, le digo. Se lo decía a mi obispo a propósito, ¿no? Porque la palabra tuya es la única autorizada y la mía no. En dogma, bien, vos estudiaste más, mucho más que yo, ¿sí? Y tenés una vivencia importante. Ahora, si se está hablando de educación, por lo que sea, yo que estuve 35 años trabajando en educación, creo, y soy un católico con un compromiso bastante importante en la parroquia, creo que tengo mucho más para aportar que vos tal vez en educación. Y yo soy iglesia también. Esa es mi crisis. ¿Sí? Cómo todavía somos tan verticalistas, ¿sí? Gracias a Dios el Papa con el sínodo de la sinodalidad y bueno, y todos los signos que se van llevando, estamos discutiendo eso y está muy bien que nos planteemos, porque estamos cambiando de épocas y muchas de las cosas que nos critican es esa. Se parece que la iglesia son los que tienen cuellito, o sea, la iglesia es Claudio, pero yo no. Por ejemplo, ¿no? Así nos ven de afuera. ¿No? Y eso, lamentablemente, para Claudio y otros curas que son muy piolas y muchos obispos que tenemos que son muy piolas, les cuesta mucho a ellos mostrar que no están así, que Dora, Martín, Víctor Hugo, Leo, Pablo, todos también somos iglesia, ¿no? Y a veces cuesta un poquito poder identificarlo. Y entonces nos parece, ahora, es cierto que, como decían ustedes por ahí, nuestras comunidades parroquiales, a los grupos que estamos en una parroquia, no nos tienen tan en cuenta. Nos tienen en cuenta, claro, porque somos los grupos más numerosos, cuando hay que hacer algo, ¿sí? Algo práctico. Bueno, pero ahí hay una tirantez de los dos lados. Por un lado, ¿por qué nada más que eso? ¿Por qué no sos capaz de incorporarme a la comunidad? Y para incorporarme a la comunidad, yo tengo que visitarte, tengo que poder ser parte también de tu grupo Scout en algún momento. Che, ¿necesitan algo? ¿Quieren que los ayudemos en algo? Yo, de la Acción Católica. ¿Sí? Y al revés también, che, soy del grupo Scout también, pero bueno, vamos a preguntar a la parroquia, a ver si vamos a decirle que, che, yo también puedo preparar la misa. O yo también quiero intervenir en el guión de la procesión de las patronales. No solamente en cortar la calle en las esquinas para que la procesión pase. ¿Sí? Bueno, ahí, la distancia es la misma, del grupo Scout a la comunidad parroquial y de la comunidad parroquial al grupo Scout, si es que nos sentimos parte. ¿No? Por ahí ese es un trabajo de los dos lados, ¿no? Que probablemente tenemos que aprovechar este tiempo, porque después de la pandemia, ¿sí? No sé lo que pasó en los lugares de ustedes, pero en nuestra diócesis, por ejemplo, que teníamos millones de grupos juveniles, ahora tenemos grupos Scout nada más, y muy pocos grupos juveniles. Entonces, los jóvenes de la iglesia en mi diócesis, por ejemplo, la mayoría son Scouts. Un gran porcentaje son Scouts. Y no están convencidos, ¿eh? Hay muchos de ellos que están en búsqueda. Sin embargo, participan de la violencia. Bueno, tuvimos una impronta importante en estos últimos años, desde el pastor hasta hasta la última oveja, pero hay que aprovecharlo. ¿Sí? Por ahí, en ese sentido, tenemos que aprovechar estas épocas para descubrir, redescubrir y protagonizar más desde los laicos. Aparte tenemos menos vocaciones también. Acá está Leo por ahí dando vueltas. Leo es seminarista, pero nosotros tenemos 12 seminaristas, si mal no recuerdo, Leo, en la diócesis, ¿sí?
pero nos faltan muchos curas y por eso tenemos diáconos permanentes y cada vez más desarrollamos porque necesitamos. Y bueno, y necesitamos también del papel de los laicos en la construcción de la iglesia, ¿sí? Del desarrollo de la iglesia. Y por ahí puede pasar lo nuestro. Bueno, Dios es amor. Bueno, la iglesia, lo que decíamos, ¿no? Critica el tema de la institución. Los adultos en búsqueda, decía por ahí Nadia, ¿sí? Probablemente entre los 21 y los 31, 35 años, tengamos esa realidad, ¿sí? Que puedan todavía estar medio en búsqueda de la fe, ¿sí? O medio tratando de redescubrir. Ahora, también es cierto que después de los 30, vos estás en crisis, no en búsqueda. En todo caso, estás en crisis de fe, ¿sí? Pero para esa altura del partido, por lo menos como educador scout, ¿sí? Tendríamos que tener alguna cierta claridad, ¿sí? Y de última, estar en crisis. Uy, estoy en crisis, esto que acabo de decir, no, porque no me banco esto, esto y lo otro, entonces estoy medio apartado de la fe. Bueno, pero eso es otra cosa, no estás en búsqueda, estás en crisis. Por eso hay que identificar muy bien cómo, y también nosotros cómo hacer para acompañar la búsqueda de un adulto, pero también cómo acompañar los momentos de crisis. ¿Sí? No dejar solos a estas personas, ¿no? A ver, ¿por qué estás en crisis? Y vos bueno, y ahí empezamos, y casi siempre tiene que ver con cosas más institucionales que con la fe. Seguramente, bueno, poder discernir entre lo que es institución y lo que es fe, me parece que es un servicio que los que estamos un poco mejor tendríamos que prestar hacia aquellos que están un poco complicados, siempre hablando de los educadores, ¿no? Hablaban de seguridad, de escucha, de respeto y de ser testimonio. Bueno, la cuestión pasa por ahí. Nuestra tarea, nuestra principal herramienta no es qué actividad puedo hacer piola para que desarrollo espiritual, sino cómo soy yo desde mi propia espiritualidad y cómo me ven los pibes y pibas. Si ellos pueden ver lo que nosotros somos, probablemente eso ayude, acompañe a que ellos puedan desarrollar su espiritualidad y tal vez encontrar la fe. Lo nuestro como evangelizadores, porque somos bautizados y como bautizados tenemos ese compromiso, ¿sí? De evangelizar, ¿sí? Nuestra misión está por ser bautizado. No puedo renegar de eso en cada lugar donde me muevo, ¿sí? Bueno, nuestra parte es ser testimonio en esos espacios, testimonio de mi fe, de mis valores, de mis principios y también de mis crisis, de cuando me equivoco. Saber que estoy laburando para salir de esa posibilidad. Y, por supuesto, la escucha en estos momentos de sinodalidad, la escucha activa, ¿sí? No escuchar nada más callándome la boca, sino estar tratando de interpretar lo que el otro, la otra dice, y el diálogo, ¿sí? Me va a permitir, por supuesto, discernir lo mejor para mi vida, lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Lo mejor para nosotros como comunidad, ¿no? Ahora, siempre con las palabras de Pedro y después vamos a ahondar más en los otros módulos para no complicarnos tanto, ¿no? No podemos dejar de decir, de gritar, digo yo, lo que hemos visto y oído. No puede ser. No me lo puedo guardar para mí, si no soy egoísta. ¿Sí? Y la fe no nos hace egoístas, al revés, quiero que todo el mundo tenga fe. Tal vez no la mía, pero que descubra a Dios, a ese Dios rico de tiempo y de espacio y de amor, que me permita vivir un poco más allá. Bueno, ojalá les surjan en la cabeza por lo menos 5 o 6 preguntas más, porque si no, lo que decimos nosotros en el seminario no serviría demasiado. Todo el tiempo es en construcción. Aparte sería muy aburrido también para Víctor Hugo, Luis, Nadia, Mercedes, para mí, ¿sí? Porque, viste, cuando uno repite, vamos a la quinta corte, si siempre pasa lo mismo, significa que el seminario hay que reajustarlo porque algo no está bien. Todo lo que proponemos es justamente para que nos sigamos haciendo preguntas, ¿no? Y vamos a seguir haciéndonos preguntas ya en el próximo foro, que ya mañana vamos a habilitar la clase número 3, el módulo 2, clase número 3, para que ya le empiecen a pegar un vistazo, hayan o no terminado con los trabajos. Les informo que hasta el 6 de octubre, o sea, hasta mañana, tenían tiempo para la clase 1, pero si a partir de ahí en algún momento ustedes terminan alguno que le falte y quiere subirlo y el campus no se lo permite, ¿sí?
no, se comunican conmigo o con Luis y nosotros le extendemos, porque tenemos que ingresar al campus y cambiar la fecha en forma personal para que ustedes puedan subir el trabajo. Si no, el campus no lo permite. Igual, los otros no se pongan mal, porque el campus también, el sistema, la plataforma, es recontra, no quiero hablar Buchona. mal, ¿no? Pero muy chusma. ¿Sí? Muy chusma. Así que dice todo lo que te atrasaste, todos los días de más que usaste, todo aparece en los ¿Cuántas informes veces que no hacemos entraste? nosotros, sino sí, todas las veces que entraste, si hace mucho que no entras. Entonces empezamos a romper. A veces cuando nos comunicamos con alguno, cuando reciben un mensaje personal, es porque hemos mirado el campus y dice, hace 8 días que no entró. Epa, ¿viste? A ver, ¿por qué? Entonces, che, hace mucho que no entras. ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna duda? Es muy informativo el campus, así que tengan en cuenta siempre eso. Bueno, técnicamente, ¿sí? Es muy importante, alguien lo planteaba el otro día en el aula abierta, leer muy bien las consignas. ¿Sí? Fíjense que en todos los foros aparece un botón azul que dice añadir tema. Bueno, ese botón no hay que usarlo. ¿Sí? Está prohibido usarlo, porque justamente en la consigna dice taxativamente, ¿sí? Hace clic, En ingresá, responder. metete en, y pone en mayúscula un título, ponele que dice método Scout, ¿sí? Metete ahí en método Scout y abajo justamente aparece el tema que dice método Scout, vos tenés que entrar ahí y responder a la consigna. Las consignas las subo yo, así que van a ver que está, el primero que estoy soy yo. ¿Sí? Que lo único que hago es copiar y pegar lo que ya leyeron ustedes en el PDF de la clase, ¿sí? Y bueno, copio y pego ahí y ustedes me responden, entre comillas, me responden a mí, ¿sí? A mí, al tema que yo puse, que en realidad lo pone el seminario, ¿no? Y ustedes van respondiendo a partir de esa consigna. Entonces, siempre me responden a mí en una primera participación. Si después quieren participar de vuelta, porque de pronto cuando lo leen no sé, a Leo, leen que, mirá lo que puso este, le contesto a Leo. Puedo participar contestándole a cada uno, porque si me vuelven a contestar a mí, va a quedar discontinuo La técnicamente va a secuencia. aparecer en otro lugar, va a aparecer al final siempre. Entonces, cuando le contesto a alguien, ¿sí? Después de haber participado, le contesto a ese alguien, le respondo en función de lo que leí. ¿Sí? Entonces leo lo que dice Cintia y cuando termino de leer lo que dice Cintia, ahí abajito está el de responder, le respondo a Cintia. Lo vamos a ver todos, pero le respondo a Cintia. Entonces va a aparecer pegado a lo que dijo Cintia. ¿Sí? Ahora, cuando participo por primera vez, según la consigna, me tienen que responder a mí y van a aparecer en el lugar que sigue del último que respondió. Chan. ¿Está? Eso técnicamente, ¿sí? Porque algunos por eso van a ver que algunos participaron, yo a veces le pasó a alguno, no me acuerdo a quién, contestó abriendo un tema nuevo, ¿sí? Bueno, yo lo copié, ingresé como alumno con el nombre de ustedes y lo puse donde correspondía y después borré desde mi posibilidad que tengo como coordinador, borré el tema que vos habías puesto nuevo, ¿no? Y lo puse donde correspondía. ¿Sí? Eso lo vamos. Por eso les pedimos siempre que no cambien su contraseña, ¿sí? Porque así nosotros los podemos ayudar más fácil. Y les avisamos por privado. Che, Martín, como habías puesto un tema nuevo, lo copié en el donde corresponde y lo borré. Así que no te asustes si de pronto no ves el tema. Fíjate que está ya les vamos dando eso. No me acuerdo quién fue, creo que no está hoy presente. Alguien había puesto su presentación, no en el foro de presentación, sino que lo había puesto en su perfil. ¿Sí? Estaba ahí, claro, y él estaba reconvencido que había hecho la presentación, pero no lo había hecho en el foro, con lo cual no lo veía nadie, más que porque nadie iba a ir hasta el perfil de esa persona para ver lo que era. Entonces había que usar el foro. Esas son cuestiones técnicas sencillas, ¿no? No sé, Luis, de algo del trabajo de campo 1. No, no, yo para ir cerrando nomás, quiero hacer una reflexión respecto a lo que he estado escuchando y lo que he estado leyendo de todos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos dos posturas personales, y hablo por cada uno de nosotros, dos posturas personales de cómo tomar lo que estamos haciendo acá. Una postura institucional, llamémosla así, intentando cambiar la asociación a la cual pertenecemos y a los adultos de nuestras comunidades, o plantearnos en primera persona, digamos, ¿no? En lo que nosotros, como decía Jorge recién,
en lo que nosotros como educadores scouts católicos o como educadores católicos scouts, que creo que somos primeros católicos que scouts, digamos, ¿no? Entonces, plantarnos en qué es lo que a mí me facilita y qué es lo que a mí personalmente me impide llevar adelante mi misión personal como educador católico scout, digamos, ¿no? Y no tanto buscar lo otro que se va a dar naturalmente cuando uno responda a lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer como misión personal, ¿no? Eso me parece que es interesante porque intentamos la transformación de cada uno de nosotros, por eso hacemos nuestras reflexiones, ¿sí? Por eso compartimos lo que compartimos. Nada más, a seguir trabajando con todo esto. En el trabajo de campo 2, sí, muy rápidamente, alguno preguntaba, ahí pone algunas características especiales, más que nada por esta cuestión de lo universitario. Está bueno poder aprender a hacer una presentación, está bueno poder escribir un documento chiquito, ¿sí? De lo que yo pienso, siempre de mis opiniones, acerca de otras cosas que se han dicho o que puedo leer. Por eso en el documento el otro día decíamos en el aula abierta, ¿no? Que tenga como cualquier documento, no tiene por qué figurar con títulos, pero una introducción, un desarrollo y un desenlace, un final, digamos, un cierre, en el cual en la introducción hablo de la temática que a mí me interesa, muy cortito. Después en el desarrollo puedo poner un montón de citas, ¿sí? O textualmente escribir lo que dice alguien, ¿sí? Que he leído o que yo conozco, etcétera, y después opinar sobre esa posición, esa posibilidad. Y hasta preguntarme. Y en el cierre, ensayar una conclusión, ¿sí? Mía, sabiendo que no va a ser definitiva, porque siempre va a haber algo más que puede aportar, ¿no? Y después el tema de alguien preguntaba, alguien escribió 7 carillas. Me decía, bueno, bien, puede tener 7 carillas. Sí, el mínimo era 4. Puede tener 38. Pueden escribir un libro si quieren. No les va a dar el tiempo y no lo vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo a nosotros a leerlo. Pero, por favor, no. Pero traten de hacer 4 y si no llegan a 4, que estemos ahí. Lo importante es cómo conceptualmente podemos escribir el documento y que lo que dice sea lo que yo pienso acerca de lo que venimos hablando. El encuentro de hoy tiene que servir para escribir ese documento, ¿sí? O tal vez para cambiar algo que ya escribí o reafirmar lo que escribí, ¿sí? Tal vez en eso. Y nosotros solamente vamos a ayudar, no no, esa frase está mal, no. Vamos a ayudar en que se entienda. Esa sería la tarea nuestra como tutores, profe, coordinador. Es decir, si yo lo leo y hay algo que no entiendo, te pregunto, acá no entiendo, ¿qué es lo que querés decir? Quiero decir que es blanco. Uy, se entiende como gris, me parece. Capaz que si escribís así, se va a entender como lo que vos crees, que sea blanco. Ah, bueno, y le varías un poquito para que sea blanco. Ahora, todos van a tener razón. De última, yo no estaré de acuerdo, pero es una opinión personal. Y lo podemos dialogar, lo podemos discutir y aprender a discernir uno del otro, ¿no? Tal vez. Pero sepan que hay un montón de preguntas que son muy filosóficas que nos vamos a hacer, que no van a tener una respuesta tal vez hoy. Ojalá nos estemos adelantando a mucho tiempo. Normalmente cuando uno se pregunta para mucho tiempo, o sabiendo que va a faltar mucho tiempo para poder cambiarlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión de poder meternos tiene que ver con eso. Bueno, mañana va a estar abierto entonces la clase número 3, el módulo número 2, para que ya lo vayan mirando. Y por favor, metámosle con los 2 primeros trabajos y con nuestra participación en los foros, para ir viendo y analizando con los tutores, etc. Cuando la mayoría haya entregado un trabajo, es cuando van a recibir la devolución. De todas maneras, porque necesitamos eso, que falten 2 o 3 para que los tutores empiecen a hacer una devolución, que les van a devolver según las consignas un poco lo que ustedes fueron trabajando. Bueno, nos vamos a despedir con una canción, ¿sí? Tratamos siempre de cada encuentro comenzar con un pequeño momento de oración, pero terminar con algún mensaje a partir de una canción, ¿sí? Que seguramente cuando la elegimos, ¿sí? ¿Por qué la elegimos? Ahora cuando la pongamos a los propios que la elegimos, seguramente nos va a cambiar el porqué al inicio, porque después de la discusión siempre, de alguna manera, interviene en
lo que vamos a escuchar, en lo que podemos cantar a aquel que la conozca. Por supuesto, les pedimos que igual se mantengan en silencio los micrófonos, porque si no, miren lo que se hace una bataola y no se escucha nada. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Adiós.